Bueno, pues yo soy Ana Castilla, soy R4 de Medicina Interna de Basurto y aprovechando el caso de una paciente que tuvo cavernomatosis portal, voy a hacer un pequeño repaso del diagnóstico y de las indicaciones de tratamiento de algunos síndromes protrombóticos. El caso era el de una mujer de 40 años que venía derivada por su médico de cabecera por una anemia microcítica. La mujer lo que contaba era una astenia, una pérdida de cabello y unas uñas quebradizas de 2 meses de evolución. Y como antecedente tenía una hipermenorrea de larga data que ya le había causado otra anemia ferropénica previa que había sido tratada con hierro oral de forma empírica y que se había resuelto. A la exploración física llamaba la atención un soplo sistólico un poco aórtico que se interpretó como hiperdinámico y cierto empastamiento epigástrico. No tenía ninguna otra alteración significativa. En la analítica, pues efectivamente tenía una anemia ferropénica, microcítica, con una ferropenia confirmada con perfil férrico, un índice de saturación de transferrina bajo, ferritina baja. Por el antecedente de la hipermenorrea, lo primero que se hizo es solicitar una valoración por ginecología, que no objetivó ninguna alteración a ese nivel. En el electrocardiograma tenía un bloqueo incompleto de rama derecha con unas test negativas en precordiales en V1 y V2. Con eso y con el soplo sistólico, pues se decidió solicitar un ecocardiograma, pero bueno, fue normal. Se realizaron estudios endoscópicos que también fueron totalmente normales, incluida la toma de muestras duodenales. Y se solicitó un TAC abdominopélvico en el que se objetivó una cavernomatosis portal, con circulación colateral esplénica y perirrenal izquierda. Esto no justificaba y en principio no tenía por qué tener relación con la anemia que presentaba la paciente, pero nos obligaba a ampliar el estudio. Primero se solicitó un ecodoppler hepático para confirmar los flujos de esa circulación colateral, que en el Doppler efectivamente se vio que había un flujo hepatopetal. Y ante una situación como esta, con una cavernomatosis como hallazgo casual, tenemos que plantearnos el diagnóstico diferencial entre dos grandes grupos, pacientes que tienen hepatopatía y pacientes que no tienen hepatopatía asociada. Habría que pensar en hepatopatía, sobre todo si hubiera otros signos radiológicos, que esta paciente no presentaba ninguna otra alteración en las pruebas de imagen, no tenía antecedente de consumo de alcohol, se le solicitaron serologías de hepatitis que fueron todas negativas, se solicitó estudio de autoinmunidad pensando en una posible hepatitis autoinmune, que también fueron negativos, y tenía unos niveles de ceruplasmina normales. Entonces, en principio, la hipótesis de la hepatopatía era muy poco probable, entonces nos tenemos que centrar en pacientes que no tienen hepatopatía, en cuáles podrían ser las causas de esta cavernomatosis. Podría ser una esquistosomiasis, que bueno, en este caso se le solicitó una serología que fue negativa, lo cual pues, la descartaba razonablemente. Habría que pensar en factores locales, en una neoplasia, en una alteración inflamatoria infecciosa local, tampoco se veía ninguna imagen sugestiva ni en el TAC ni en la ecografía. Un antecedente traumático, que es verdad que esta mujer estaba colecistectomizada. La propia cirugía, la iatrogenia de la intervención, pues podría ser causa traumática de inflamación o de trombosis en esa zona. Pero bueno, en principio había sido ya hacía bastantes años y la paciente de aquello se había recuperado en principio bien. Hay que pensar en causas de trombosis portal crónica, pues en estados protrombóticos adquiridos, un síndrome milodisplásico, el embarazo, la toma de anticonceptivos orales. Habría que plantearse el estudio de la mutación JAK2 o de la hemoglobina paroxística nocturna y habría que plantearse el estudio del síndrome antifosfolípido, el estudio de trombofilias y una vez estudiadas todas estas posibilidades, pues si no se encontrase nada, pues habría que plantearse que pueda ser una hipertensión portal idiopática la causa de la cavernomatosis y la circulación portal. En este caso, pues bueno, teníamos el antecedente de la colecistectomía y se solicitó el estudio de síndrome antifosfolípido y de las trombofilias. Un poco a modo de breve repaso del síndrome antifosfolípido, pues es un síndrome que de etiología desconocida, como la mayor parte de enfermedades autoinmunes, puede aparecer solo, puede aparecer asociado a otras patologías autoinmunes. Para establecer el diagnóstico necesitamos un criterio clínico, que en el caso de esta paciente, pues el criterio clínico sería la trombosis portal que habría dado lugar a esta cavernomatosis. Puede ser trombosis de otra localización y puede ser clínica obstétrica.
un aborto en un feto de más de 10 semanas, 3 abortos seguidos en fetos de menos de 10 semanas, un parto prematuro con preeclampsia o eclampsia. Criterio analítico tendría que ser la positividad para anticuerpos anticoagulante lúpico, anticardiolipina o antibeta-2-glicoproteína, y tiene que ser tanto al diagnóstico como mantenido en el tiempo. A los 3 meses hay que repetir todas las pruebas y hay que confirmar que los anticuerpos sigan siendo positivos. El tratamiento se establece en función de la clínica que haya presentado la paciente. Si ha tenido un fenómeno trombótico, la indicación es de anticoagulación con un IR objetivo de 2-3. Y si en la clínica ha sido obstétrica, generalmente el tratamiento de elección es la aspirina. En casos de estudio de autoinmunidad con hallazgo incidental de anticuerpos positivos, en principio no hay por qué tratar. Y luego hay casos, por suerte, muy raros de síndrome de fosfolípido catastrófico, que se llama, que requerirían pues, tratamiento corticoideo a dosis altas e incluso inmunoglobulinas intravenosas. En principio, el tratamiento con inmunosupresores no se suele plantear, salvo pues, que sea asociado a un lupus o a algún otro tipo de enfermedad autoinmune. Por otra parte, se solicitó estudio de trombofilias hereditarias, que bueno, esto se solapa un poco con lo que ha presentado antes Ainhoa, que en principio las trombofilias hereditarias son muchas y generalmente las que estudiamos en los hospitales serían estas 5, que son las más frecuentes y las que más fácilmente se pueden diagnosticar, que sería pues eso, el déficit de proteína S, proteína C, Leiden, el déficit de antitromina y demás. Para el estudio lo que se suele hacer es un test de función de estas proteínas o un estudio genético dirigido a localizar la mutación, y hay cierta controversia respecto al interés o no del estudio de este tipo de alteraciones porque no está muy claro el tratamiento que se debe implementar. Lo que sí está claro es que hay, en pacientes en los que se sepa que tienen una mutación o que tienen una trombofilia hereditaria, hay que vigilar con especial cuidado otros factores de riesgo. Si no han tenido síntomas, en principio no habría indicación de tratamiento, y si hubiesen tenido un evento grave o un antecedente familiar de evento grave en persona joven, o si presentasen la alteración en homocigosis, pues sí se podría plantear el tratamiento anticoagulante. En el caso de nuestra paciente, se solicitó el estudio y dio un resultado de anticuerpos anticardiolipina IgM20, que es muy levemente positivo, y un déficit de proteína S antigénica y funcional que solo se objetivó en el momento del diagnóstico. Está pendiente de repetir la analítica a los 3 meses en situación basal. Y desde luego hay que repetirla, como ha dicho antes Ainhoa, pues eso, habiendo suspendido la anticoagulación 2 semanas antes y eso, en situación basal en principio. Habría que individualizar la indicación de tratamiento, como os ha comentado antes, y bueno, vigilar las complicaciones de la propia cavernomatosis, pues que no haga unas varices con riesgo de sangrado digestivo, esplenomegalia y demás. Las conclusiones que cabe sacar de este caso pues es que ante un hallazgo de cavernomatosis portal pues tenemos que plantear el diagnóstico diferencial en función de que el paciente presente o no hepatopatía. Habría que plantear el estudio de síndrome de fosfolípido y trombofilias hereditarias en 2 tiempos, cuando se diagnostica y repetirlo en situación basal a los 3 meses. Hay que individualizar la indicación de tratamiento y el tipo de tratamiento y, bueno, hay que organizar el seguimiento y la vigilancia de las posibles complicaciones. Y, en principio, pues